Aquí. Ahorita comenzamos. ¿Está bien, Medina? Buenas noches. Vamos a dar unos minutos para que se conecten los demás. Hola, buenas noches, Medina. Hola, maestro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿No se ve bien? ¿Y ustedes? Bien, bien, bendito Dios, aquí andamos, gracias. Bueno, ya llegó también María Luisa. Qué bien. Estoy dando tiempo para que se conecten. ¿Está bien unos 2 minutos más? Sí, está bien, claro que sí. Gracias. ¿Qué tienes, amor? Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, Dios es real, yo le adoro reverente. Como Dios adoró, es su hijo, Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga ¿Están abajo del burro, no, hija? Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y Hola, pues me da gusto saludarles. Buenas noches. Seguimos con nuestra escalera que nos lleva al cielo. Hoy la propuesta que les hago es que veamos el segundo paso.
Nada más un recordatorio del primer paso. Acuérdense, lo primero para que la lección sea divina es invocar al Espíritu Santo. Tener nosotros esa relación con el Espíritu Santo. Y para tener esta relación con el Espíritu Santo debemos de estar en la gracia de Dios. Siempre en la gracia de Dios. El padre Larios, en paz descanse, me decía, si hay que confesarse 20 veces al día, hay que confesarse 20 veces al día. Los santos lo hacían. Y pues de ahí parte nuestra relación con el Espíritu Santo. Ya vieron que este domingo en la iglesia se celebró el tercer domingo del tiempo ordinario sobre la palabra de Dios. Y el Papa Francisco, sacó un documento hace 3 años que se llama "Y les abrió el entendimiento". Y es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del hombre que busca a Dios. Le abre el entendimiento para ver por dónde caminar, para ver cómo comprender la palabra. Porque acuérdense que la palabra de Dios, dada a cada uno de nosotros, nos la da en nuestro contexto de vida. Al que es religioso se la da en la vida de religioso. A los que son casados en su vida de casados. A los que son padres en su vida de padres, y así en cada contexto de nuestra vida, la palabra de Dios nos va hablando. Y por eso el domingo, al terminar el evangelio, Jesús dijo, esto que acaban de oír, hoy se ha cumplido. Porque la palabra de Dios es viva y actual. Y se va cumpliendo en los que ellos quieren que se cumpla. Muchas personas le dejamos todo a Dios, pero no. Recuerden que en la vida que nosotros vamos subiendo esta escalera que lleva al cielo, el 10% es inspiración y el 90% es transpiración. O sea que sí, Dios te ilumina, pero tú tienes que poner de tu parte. Y el Espíritu Santo va a poner de tu parte si tú estás en gracia de Dios. Eso era lo primero. Lo segundo era... para la buena lectura era estar un rato en silencio. No sé si pudieron hacer sus ejercicios que les sugerí, que me sugirió a mí un monje, estar 1 minuto, 2 minutos en silencio, hincado, tranquilo, para apaciguar la loca de la casa. Número 3, que era entrar en nuestra intimidad. Ahí donde mora Dios. A mucha gente le da miedo entrar ahí en lo más íntimo de su corazón, que es donde mora Dios. Por eso el poeta dice que somos polvo de las estrellas. Y por eso últimamente han sacado que todos tenemos el gen divino, los seres humanos, que encontraron el gen divino ahí en nuestro cerebro. Que no es otra cosa más que el amor de Dios que nos crió a nosotros y sin nosotros. Y quiere que nosotros entremos ahí a la intimidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros tenga este encuentro personal. A ver, papá Dios, ¿a qué estoy dispuesto en esta lectura? A ver, papá Dios, ¿qué puede cambiar en mi vida? A ver, papá, ¿qué puedo aceptar que no me gusta aceptar? A ver, papá Dios, enséñame con el don de la palabra de tu Hijo Jesús. Y luego el siguiente paso, luego ya de estar tranquilos, de inhalar, de exhalar, de escuchar una musiquita como ahorita les puse, Jesús está vivo, es valernos de algún icono que tengamos ahí a la mano. Puede ser nuestra palabra de Dios, puede ser un cirio, puede ser un crucifijo, y apaciguarnos ahí, tranquilizarnos. Y por ejemplo, delimitar nuestro tiempo. ¿Cuánto me voy a dedicar al estudio de la lectura de la palabra de Dios? Media hora, ok. En media hora, ¿qué puedo hacer al preparar mi lectura? Pues puedo leerlo, rumiarlo, una vuelta, otra vuelta y otra vuelta, hasta que más o menos me queden claras las ideas de lo que el Señor me quiere decir.
y luego agarrar mi pluma y mi cuaderno para transcribir la palabra del Señor una y otra vez. Y acuérdense que Casiano decía que cuando nosotros escribimos la palabra de Dios, la hacemos nuestra. Y yo me acuerdo del arquitecto Jesús González, que fue el que me dio lección divina en el Instituto Bíblico, que él me ponía a hacer planas y planas y planas y planas, y yo decía, pues, ¿para qué tanto? Ahora le agradezco a Dios, al Espíritu Santo y al arquitecto, porque la palabra de Dios todo el día anda girando aquí en mi cerebro, de tanto transcribirla. Y el siguiente paso es la meditación. ¿Qué me dice Dios a mí hoy? Pero para esto tenemos que ir a la primera lectura del día, que por ahí, déjenme arrimar mi teléfono, porque aquí es donde les pasé las lecturas. La primera lectura es Marcos 1, 14, 15, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. María Luisa, ¿usted quiere ayudarnos con la de Marcos 1, 14, 15? Sí, permítame, sí. Por favor. Marcos 1, 14, 15. Ajá. Voy. 1, 14, 15. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y le empezó a proclamar la buena nueva de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, María Luisa. Gracias. Acuérdense, estamos en los primeros domingos del tiempo ordinario. Lo que vamos a estar reflexionando es la palabra del Señor. La palabra del Señor que es viva y eficaz. Y vemos cómo Jesús empieza su ministerio como una chispa que se le da ahí a nuestros señores que arrestan a Juan el Bautista. Acuérdense que Juan Bautista era el boom. Toda la gente quería escuchar a Juan Bautista, toda la gente quería ser bautizada por Juan. Y Jesús también se había hecho bautizar por Juan y el Espíritu Santo lo había llenado. Y cuando lo arrestan, dice nuestro Señor, pues ahora es cuando yo tomo la batuta. Pero Juan Bautista predicaba en el lado del sur de su país, cerca de Jerusalén, por eso acudía tanta gente. Jesús no, Jesús se va al lado norte para cumplir una profecía del profeta Isaías que dice, tierra de Zabulón y Neftalí, tú que vivías en la oscuridad, una gran luz llegó a tu vida. Y es la siguiente cita bíblica, Karina, Mateo 4, 12 al 17, por favor. Sí, está bien. Ahí voy, ¿eh? Sí, gracias, Karina. Mateo 2. 4, capítulo 4 del 12 al 17, por favor. Ok. Ok. Palabra de Dios. Te alabamos. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, pero dejó a Nazaret y fue a residir a Cafarnaúm junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, allende del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombra de muerte, una luz les ha amanecido. Desde entonces comenzó
Jesús a predicar y a decir, convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, nuestra iglesia es santa y maestra. Y es santa porque Jesús es el que la conduce, y maestra porque Jesús le dio esa potestad a Pedro y a los apóstoles. Vayan y enseñen a cumplir todo lo que yo les he enseñado. Y en estos primeros domingos del tiempo ordinario, nuestra Santa Madre Iglesia nos hace reflexionar a nosotros. ¿Cómo pienso yo? El convertirse es cómo pienso. Pienso como Dios, pienso como los hombres, pienso como el demonio, como quién pienso. Esa es la conversión, pensar como Dios. Y por eso Jesús en el Evangelio de Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Ahorita apenas estamos preparando el texto que vamos a escuchar el domingo para ir al siguiente paso. Ahorita estoy llevándolos por el primer paso, una lectura. Nos vamos poniendo en el contexto del texto. Y ahora la siguiente cita es Marcos 6 del 1 al 6. ¿Quién gusta compartirnosla, por favor? Marcos 6 del 1 al 6. María Luisa, ¿usted lo busca? Sí, sí lo Por estoy favor, buscando. gracias. Ok. Ahora no ha llegado esta Liliana o Baruch. Barú no está, pero Lili ahorita viene. Gracias. Sí, del 1 al 6. Hey, Marcos 6 del 1 al 6, por favor. Aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿No es este el carpintero? Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con estos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanos no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amamos, Señor. Algo muy importante para nosotros es siempre dejarnos sorprender por Dios. Jesús es el Dios de las sorpresas. Pero cuando pensamos que ya lo conocemos, ya Él dice, pues hasta ahí quieres, hasta ahí. Ahí nos deja. Dios todos los días nos sorprende en su amor infinito a todos. Todos los días el Señor nos sorprende y por eso el domingo pasado escuchábamos que decía Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado para llevar la buena nueva a los pobres, para dar la vista a los ciegos, para que escuchen los sordos y anunciar un año de gracia del Señor. Y vean, cuando creemos que conocemos a alguien y no nos dejamos sorprender por esas personas, se acaban las relaciones. Y también con la fe en Dios es igual. Ya sé cómo es. Dios es bueno, Dios es bondadoso y hasta ahí. Son los conceptos que tenemos de Dios, pero no tenemos una fe sólida. Y por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a cambiar. Acuérdense que el primer paso, la Biblia se explica con la misma Biblia, por eso vamos leyendo textos que se asemejan.
que hablan de lo mismo, que Jesús fue a Nazaret y cómo Jesús nuestro Señor empieza su ministerio. Este domingo déjate sorprender por la palabra del Señor Jesús para que se cumpla en tu vida. Y todos los días se va cumpliendo la palabra de Dios. La siguiente cita es Mateo 13, 53 al 58. ¿Quién gusta compartirla, por favor? El que guste o la que guste. Mateo. Es Mateo 13, 53 al 58. Y acuérdense, se van a fijar que habla de lo mismo, de que Jesús llega a Nazaret y que la gente dice, ah, ya lo conozco. Así es. Aquí la tengo. Adelante, Palabra por de favor, Dios. María Luisa, ¿verdad? Sí. Adelante, por favor. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, se fue de allí. Un día se fue a su pueblo y enseñó a la gente en su sinagoga. Todos quedaban maravillados y se preguntaban, ¿de dónde le viene esa sabiduría? ¿Y de dónde esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero si su madre es María y sus hermanos son Santiago y José y Simón y Judas. Sus hermanas también están todas entre nosotros, ¿no es cierto? ¿De dónde entonces le viene todo eso? Ellos se escandalizaban y no lo reconocían. Entonces Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su patria y en su propia familia. Y como no creían en él, no hizo allí muchos milagros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, María Luisa. Ahí está el preámbulo del Evangelio de este domingo, primeramente Dios. El Evangelio que vamos a meditar en nuestra Santa Madre Iglesia este cuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo C, que es el evangelista San Lucas, es 4:21 al 30. La semana pasada leíamos 4:14 al 21 y hoy partimos de vuelta desde el 21. ¿Por qué nuestra iglesia nos pone desde el 21? Porque la palabra de Dios se debe de cumplir en tu vida y en mi vida, en tu familia y en mi familia. Y para esto hay que ayudarle a Dios. Yo quiero que me vaya bien en la vida y no voy a misa, no comulgo. Y lo más fácil es decir qué mala suerte. Pero si tú eres una persona que buscas a Dios, que tratas de vivir de acuerdo a Dios, cumple sus mandamientos, si el Señor te hace pasar cosas difíciles, es porque ocupas purificarte. Y no vas a decir qué mala suerte, porque sabes que eres un chiqueado de Dios. Te das cuenta que tú y yo somos unos chiqueados de Dios. Estamos en la niña de sus ojos. Así nos quiere el Señor. Por eso dice, esta palabra que acaban de oír se han cumplido hoy. Les voy a compartir el Evangelio aquí yo en la pantalla y lo vamos a ir leyendo despacito como vimos la semana pasada. Ya tenemos todo, acuérdense, Jesús va a Nazaret. ¿A qué va? Pues a decirles que Él es el que estaban esperando desde hace siglos. ¿Cuántos siglos tenían esperando a su Salvador el pueblo judío? Más o menos en el año 700 antes de Cristo, ya se había anunciado, y mira que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por nombre Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. 700 años el pueblo de Israel esperando al Mesías, que es Jesús de Nazaret, y no lo reconocieron, y por eso San Juan dice en el capítulo 1 de su evangelio, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Porque esperaban que Dios llegara con un espectacular y con mucha publicidad, y Dios no obra así. Dios no obra así.
Dios habla en el silencio del corazón. Y por eso Jesús se sorprende de que no lo acepten. Y se sigue sorprendiendo cuando nosotros como seres humanos no aceptamos su voluntad, que su voluntad es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para nuestras vidas. Pero tenemos que tener esta relación íntima con el Señor todos los días. Empiezo, es Lucas 4, 21 al 30, dice, en aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de Jesús y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo, seguramente me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió Jesús, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta y de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual está edificada su ciudad, para despeñarle. Pero Jesús, pasando por en medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean, el siguiente paso que tenemos que ir meditando es, en la lección es, ¿qué me dice Dios a mí hoy? El primer paso yo creo que ya lo dominamos, ¿no? Con estas lecturas ya nos quedó claro que Jesús va a su tierra, Nazaret, que les anuncia que no lo aceptan, y Jesús se retira de ahí. En la meditación sería, ¿cuántas veces Dios se ha retirado de mi vida porque yo no lo dejo entrar? Porque yo sigo ciego en no querer aceptar lo que Él quiere para mi vida. Quiero arreglar la vida como yo creo que está bien. ¿Cuántas veces el Señor se ha tenido que retirar de tu vida y te dice, hijo, yo te quería ayudar, pero I'm sorry? ¿No quieres conmigo? Pues allá averíguatelas como tú puedas. Así es el Señor. Es un caballero. Y se pone triste porque no lo aceptaron en su tierra. Y ustedes vean los textos que nos compartieron de Marcos 6 del 1 al 6, Mateo 13, 53 al 58, cómo Jesús se sorprende de la fe de falta de fe. ciudadanos, ¿verdad? Sí. Porque acuérdense que la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Así es. Yo quiero cambiar, pues vete ya cambiado. O sea, ya visualízate así, aunque es un proceso largo. Entonces, voy a compartirles ahora, Karina, el segundo punto que tienen ustedes en sus manuales, que precisamente es ya estamos en el segundo movimiento. Es el momento ya de cerrar la Biblia. Cerramos nuestra palabra del Señor y inclinamos la cabeza. Acuérdense, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las diste a conocer a la gente sencilla. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. Nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien el Hijo se los quiera revelar. Mateo 11, 25 al 27, más o menos, son los versículos que les acabo de proclamar. Ahí es de agachar nuestra cabeza y decir, a ver, siendo honesto, ¿cuántas veces yo he dejado de vivir con Dios, de vivir en su gracia?
¿Cuántas veces Dios me ha mandado un montón de señales en mi familia, en mi vida? Y yo sigo terco y terco y terco porque pienso que yo tengo la razón. ¿Nos ayudas, Karina? Por favor. Pero ya estamos en el segundo movimiento. Es el momento de cerrar la Biblia e inclinar la cabeza ante el Señor. La meditación es el efecto natural de la lectura. Viene dentro de la lectura desde el momento en que ésta ha comenzado a impactarnos, haciendo que ya no solo hablemos del texto, sino también de nosotros. La palabra de Dios se vuelve nuestro espejo. La meditación se hace con la palabra todavía caliente, resonando en el corazón. Nada más se las vuelvo a repetir así más o menos. De aquí, de rumiarla. Dice que Jesús en Nazaret les dijo, esta palabra que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y Jesús dijo, me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y les dijo, en tiempos del profeta Elías había muchas viudas y en ninguno fue mandado más que una viuda en Sarepta. Y en tiempos de Eliseo había muchos leprosos, pero ninguno de ellos fue enviado, sino a un sirio llamado Naamán. ¿Cuántas veces por mi soberbia he rechazado la voluntad de Dios en mi vida? Porque pienso que yo tengo la razón. ¿Recuerdan el nombre de Dios en chino? A mí cuando se me sube a la cabeza que sé mucho de Biblia, me acuerdo siempre del nombre de Dios en chino. Y ojalá que ustedes todos los días lo tengan presente. El nombre de Dios en chino, ya saben, es Don Chingón. Y cuando nosotros, miren, cuando nosotros tenemos esto ante la palabra de Dios, inclinamos la cabeza. Porque sí, somos sus hijos. Somos los muy amados. Dio a su hijo por nosotros. Pero lo que más le gusta a un padre de sus hijos es que lo obedezcan. Y si no, pregúntele a sus mamás. Liliana, a Karina, Memo. Por eso es muy importante en nuestra vida espiritual siempre saber quién soy. Acuérdense, humildad es andar en la verdad. Entonces ahí está el texto sagrado. Ahora, así inclinada la cabeza, empezamos a ver este movimiento. Karina, por favor. Sí. Todo este movimiento se realiza en la interioridad. Hay quienes lo comparan con el comienzo de la gestación. A San Clemente de Alejandría le parecía ver el lector que entraba en la meditación como el picaflor que después pica las flores y recoge para dejar que el néctar se transforme en alimento. En la lección divina, la meditación tiene características propias que las distingue de aquella otras que es especulación mental. Aquí se acerca más al estilo del pueblo de la Biblia. Israel y los primeros cristianos no eran propiamente un pueblo de filósofos ni de eruditos. Acuérdense, en la interioridad, por eso les digo, a ver, nada de que Liliana le diga a su esposo o que Karina le diga a su esposo, no. Es Dios te habla a ti. Porque por lo regular es bien fácil ver los defectos del otro. Hoy, ahí te hablan. Y no es a mí qué me dice el Señor. Por eso es en la interioridad. La siguiente, Cari, por favor. Está bien. Su preocupación era tratar de captar la actualidad de Dios en su caminar, en los sucesos de todos los días, para vivir en sintonía con Él, para dar nuevos pasos según su voluntad. Es una actividad lenta y fatigosa. Por eso, Casiano prefería hablar de rumiar la palabra, es decir, de saborearla lentamente. El pueblo de la Biblia sabía meditar, atando cabos, tratando de descubrir cómo se empata una cosa con otra, escrutando el sentido de los acontecimientos,
la lógica del actuar de Dios en medio de todo, la verdad oculta, como dice Guillo. Otra vez, Karina, ahora les voy a volver a compartir la lectura, ¿sale? Ujú. Vamos a rumiarla, o sea, la vamos a volver a releer. ¿Quién gusta hacerlo? Aquí, ahí la tienen en la pantalla o en su Biblia, como gusten. Yo, si gusta, Adelante, Karina. palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo Jesús comenzó a decir en la sinagoga, está escrita que acabáis de oír, está escrita que acabáis de oír, se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de la palabra llena de gracia que salía de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, seguramente me vais a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que he oído que ha sucedido en Cafarnaún, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando cerró el cielo por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre en todo el país. Y en ninguna de ellas fue enviada Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naam el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y lo llevaron a una altura escarpada del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad, para desempeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra Gracias. de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Karina. Así es como vamos rumiando en este paso. Acuérdense, ya vamos juntando la lectura con nuestra meditación. Vamos poniendo al pueblo de Nazaret comparado con nosotros. A ver, ¿qué tanto creo que conozco a Dios, a Jesús de Nazaret? Uy, no, ¿quién es Jesús? Y le preguntas a la gente y luego te dan una letanía. Jesús es mi luz, Jesús es mi salvación, Jesús es mi esperanza, Jesús es mi amor, Jesús es mi amigo. Pero desgraciadamente nada más son cosas que hemos aprendido, que no hemos tenido esta experiencia de que de verdad Jesús sea la luz de tu vida, que Jesús sea tu salvación. Así cada concepto que les comparto, que mucha gente compartimos cuando nos preguntan, ¿quién es Jesús para mí? Y pensamos, por ejemplo, que Jesús no nos puede curar de una enfermedad, que Jesús no nos puede ayudar en nuestras necesidades, porque hoy me decía una señora, lo malo que Dios no da dinero. En una clase que fui a dar, le digo, ¿cómo que no da dinero? Le digo, yo creo ¿Sí lo da? que, ¿mande? Sí Y lo sí lo da, da, sí lo da, pues, o porque sea, si tenemos es por él. así es, todo lo que tenemos es por él. Pero se fijan, o sea, cómo vamos encasillando a Jesús, nuestro Señor, en nuestra vida, y no lo dejamos que sea Dios en nuestra vida. Deja a Dios que sea Dios en tu vida. Deja que Él conduzca tu barco. Deja que Él te vaya llevando. Y cuando vayas por cañadas oscuras, nada temas, porque el Señor está contigo. Ahí está el ir rumiando la palabra desde nuestra vida. Acuérdense, yo la meditación la estoy haciendo desde mi vida. Ustedes también váyanse haciéndose sus preguntas. Karina, ¿puedes continuar, por favor? Sí, claro. También nosotros, atando cabos, podemos ver cómo esta escritura acaba de oír se ha cumplido hoy. Lucas 4:21. La palabra descubre así su actualidad permanente. Comienza a caer los velos, perdón. La palabra descubre así su actualidad permanente. Comienza a caer los velos. Por la meditación
entramos en comunión con la misma experiencia espiritual del pueblo de Dios de la Biblia y del que aún peregrina en la historia de la iglesia. También lo hacemos con tantos hermanos que cada día tratan de interpretar su realidad e impulsar su caminar en el Señor a partir de la palabra de Dios. Hay un método en la iglesia que es ver con los ojos del Padre, juzgar con los criterios del Hijo y actuar bajo el impulso del Espíritu Santo. Y así debemos de vivir. Ver con los ojos del Padre. A ver, ¿por qué me está pasando esta realidad? Juzgar con los criterios del Hijo. Pues es que Dios siempre es bueno. Esos son los criterios que nos trajo Jesús. Dios es tu papá. Y dejarte impulsar por la fuerza del Espíritu Santo. A ver, ¿cómo puedo resolver esto de que yo no tengo intimidad con Dios? Pues voy a leer más la palabra. El Espíritu Santo te va a decir, Memo, ya no nomás hagas 10 planas, ahora haz 20 diarias. Ay, pero es mucho trabajo, mejor así me quedo. Y empezamos a caminar nuestra vida con Jesús de Nazaret. Y por eso empezamos a esto que les he compartido, que debemos de vivir de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia. Ayer se subió un joven al camión, iba cantando rap, el muchacho. Y luego yo traje a mi hijo Zeus aquí a la mente y cantó como 2, 3 canciones y ya dijo, oigan, si no tienen una moneda que regalarme, aunque sea denme una palabra de aliento, porque ando triste. Y Dios nuestro Señor hizo que el muchacho y yo nos bajáramos en la misma parada. Y yo ya le había compartido algo y le dije, ahora te voy a compartir una palabra de aliento. Le digo, hiciste muy buenas canciones. Le digo, pero a mí no me dijeron nada. Porque son puras barbaridades lo que iba cantando. Imagínense rap. El muchacho y rap de la calle. Se me quedó viendo y le dije, ¿no podrías cambiar esa palabra que usaste tanto y tanto y tanto por una palabra más adecuada? Porque le digo, te subes a los camiones y van niños, van señoras. Le digo, a lo mejor por eso no te fue tan bien como tú pensabas. Cámbiale esa palabrita que usaste tanto. Le dije, no te las conté, pero de perdido unas 1000 veces sí la repetiste en tus canciones. Entonces, ahí vemos, miren, cómo la palabra de Dios se va cumpliendo. Y le dije al muchacho, mira, te voy a pedir que si quieres hacer una canción que donde mucha gente te ayude, lleva un mensaje de esperanza. Le digo, porque yo te oí muy triste, muy así tus canciones. Le digo, sí, está bien. Le digo, pero a la gente nos gusta que nos des esperanza. Ya nomás se me quedaba viendo el muchacho y le dije, me recuerdas mucho a mi hijo, a mi Benjamín, al más pequeño de la casa. Y le dije, ojalá puedas ir. Y le di la dirección donde se juntan los muchachos ahí. Pero vean ustedes, la palabra de Dios nos va iluminando. Actuar con los criterios de Jesús. Mucha gente volteaba y se le quedaba viendo al muchacho cada que repetía esas palabritas. Y así como una viejita, así como con ganas de agarrarlo a bastonazos. Pero pues no, se aguantó. Pero nadie se atrevió a decirle eso. Porque pues hay gente que se sintió ofendida, aludida. Y quizá por eso nada más 2 personas le compartieron sus monedas. Entonces, acuérdense, vamos atando cabos. Karina, por favor. Sí. Para hacer nuestra meditación, nos dejamos orientar por la pregunta clave. ¿Qué me dice? ¿Qué me o qué dice nos el dice? texto? Ajá. ¿Qué me dice el texto? Para responder, atamos cabos
a dos niveles. A. La asociamos con la vida. Así lo hacía María, quien confrontaba el anuncio del ángel con su propia vida. Lucas 1, en versículo 34. El primer resultado es un mejor conocimiento de nosotros mismos. Nos vemos a la luz de Dios con la mirada de Dios. Emerge la historia de nuestras andanzas, de nuestro caminar en dirección de Dios o tal vez un poco a contravía. Por ejemplo, ustedes y yo comparándonos con el pueblo de Nazaret de hace 2000 años, a veces oímos el evangelio, predicaciones que decimos, ¡ay, qué bonito! Pero qué difícil es vivir esto. Así es. Y ahí es decir que vamos en sentido contrario de Dios. Y en la meditación nos damos cuenta de esto. Como María cuando le dijo al ángel, vas a ser la mamá de Dios. ¿Y cómo va a ser esto? Puesto que yo permanezco virgen. Y ya Dios le explica a través del ángel y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En la meditación Cristo viene y nos habla, nos confronta. A ver, Memo, ¿por dónde vas en tu vida? A ver, Karina, ¿por dónde vas? ¿Cómo va tu familia? Y ahí está el contexto del texto de nuestra vida y esa es la meditación. Y acuérdense, empezamos a ver cuántas veces no hemos querido tener a Dios en nuestra vida. Ahorita no me convienes, al ratito. Nos hacemos como esa historia de un joven que se sentía que las podía todas y un día llega el demonio y dice, también con él puedo, y lo deja tirado, se va y el muchacho dice, le tengo que ganar, voy a ganar. Y Jesús de Nazaret va pasando por ahí y le dice, ya sé, Jesús, ayúdame, ¿qué necesitas? Pásate aquí a mi casa. Y él pensaba, solo con eso, mañana me va a hacer los mandados el enemigo. Y no, al otro día llega y con un badi lo deja todo tirado, lo escupe cuando se va y va y le dice, cuando se puede levantar, ay Jesús, dice, pues tú me invitaste aquí a la sala, aquí estoy. ¿Qué necesito para que me ayudes? Necesito vivir contigo. Mira, aquí te voy a dar esta recámara, acomódate aquí. Y al otro día pasa igual y lo dejan peor y va y le dice, oye, no, ¿qué me ibas a ayudar? Pues es que tú me dijiste que aquí iba a ser mi casa, yo donde quiero vivir es en tu corazón. Y el joven se pone de rodillas y le pide perdón al Señor, el Señor lo abraza con su infinita misericordia. Al otro día llegan y tocan, abren la puerta y el demonio cae de rodillas y le dice, perdón Señor, me equivoqué de casa. Y es esto, esta es la meditación, o sea, nosotros vamos viendo a Jesús desde lejicitos, porque Jesús cerquita de tu vida te compromete. ¿A qué te compromete? A ser como Él, a tener paciencia. Ay, mejor vamos a cambiarle a la siguiente, Karina, por Está bien. favor. Cuando la palabra dulce se vuelve ácida, es signo de que se ha aprendido la palabra. Es propio de ella ponernos al borde de la crisis porque es espada de doble filo que escruta los sentimientos y pensamientos del corazón y nos deja desnudos y descubiertos ante Dios. Hebreo 4, del 12 al 13. En este estar desnudos ante Dios, la palabra nos revela que Dios es mayor que nuestro pobre corazón. ¿Por qué creen que muchas personas cuando vamos a misa y el sacerdote dice algo, la palabra de Dios dice algo que nos incomoda, mejor volteamos a ver a quién se la acomodamos? Y lo más fácil de acomodársela es así como los de la sinagoga en Nazaret. Ustedes me van a decir ese refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esos milagros que hiciste en Cafarnaún también hazlos aquí con nosotros. Pero ¿qué creen? En Cafarnaún la gente creyó en Jesús.
como el enviado del Padre. Y en Nazaret no. Ay, es el hijo del carpintero. Sí, a mí me traía mis cigarritos. A mí, a mí iba y me acarreaba el agua del pozo y le daba su centavito del denario para que Jesús se comprara su dulcecito. La palabra de Dios es bonita escucharlo, pero cuando se vuelve ácida es cuando lo tienes que vivir, cuando tienes que compartir, cuando tienes que perdonar, cuando tienes que tratar bien a los demás, aunque ellos no te traten bien. Ahí es cuando se vuelve ácida la palabra de Dios en nuestra vida. Y es más fácil decir, ahí te hablan. Ujú. Karina, la siguiente, por favor, hija. Sí. La asociamos con otros textos ya conocidos, se hace como una colecta de otros textos bíblicos ya conocidos que agrupamos alrededor de la confesión de la fe de la Iglesia. Esto permite que la palabra se haga aún más viva y más clara. Realizamos este ejercicio recordando dos principios: la unidad de la Sagrada Escritura y que la Biblia explica la Biblia. Estos dos principios son una consecuencia del otro. Hay que tener en cuenta que no se busca la cantidad, sino la calidad del alimento. Por ejemplo, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer para tener una relación más íntima con el Señor Jesús? Pensando ya en lo que escuchamos hoy. ¿Cuántas veces por mi soberbia el Señor te ha tenido que levantar de mi vida y decir, bueno, con permiso, Memo, ahí te las arreglas como tú puedas? Es que, Señor, yo creo que así se arreglan las cosas. Y el Señor dice, pues arréglalas tú. Yo soy Dios y yo quiero arreglarlas de esta manera. La siguiente, Cari, por favor. Está bien. Así el movimiento de meditación hace que se acorten las distancias entre la experiencia del pueblo de Dios y la mía, entre el ayer del texto y el hoy de su mensaje, entre la palabra y la vida. Y por supuesto con el mismo Dios, su autor, de quien ahora oímos su voz viva y actuar por lo que se nos da a conocer, lo que quiere de nosotros. Hacemos la experiencia de que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la pongas en práctica. Deuteronomios 30 al 40, no, 30, 40. Ujú. Y de quien se complace el Señor medita su ley. Susurra día y noche. Salmo 1 y 2. Gracias, Karina. Acuérdense, todos los días a hacer este ejercicio de lectura, que nos vaya quedando clara la escena de lo que estamos escuchando. Por ejemplo, si alguno de ustedes acudió a la Eucaristía hoy, escuchábamos que el Señor decía que una lámpara no es para ponerla debajo de la cama. Y nosotros le damos vuelta y vuelta y vuelta y llegas a la meditación y dices, a ver, yo soy luz. ¿De qué manera soy luz para los demás? ¿O me da miedo confesar mi fe en Cristo Jesús? Así es. Y acuérdense, esto de la meditación es a largo plazo, porque de repente nosotros nos quedamos con preguntas que nos hacemos y el Señor no las responde, pero cuando estamos ya preparados para ascender más hacia la vida espiritual, el Señor nos da respuestas. Yo no entendía por qué nuestro Señor, un día una monjita me regaló un anillo y me dijo, toma, que Dios se quiere casar contigo. De recién, y yo decía, pues está loca la monjita. Perdón por mi expresión, ¿eh? Así pensé esa vez, dije, pues si yo ya estoy casado. Estoy hablando de hace 22 años. Y no, miren, entendí por qué Dios se quiere casar conmigo. ¿Para qué? Para llevar su palabra. Así es. Ya después de como 15 años, me volví a acordar de esta hermana comboniana que se llama Susana.
y fue la que me regaló un anillo y por ahí todavía lo tengo guardado en una cajita. Me dijo, Dios se quiere casar contigo. Y le agradezco tanto que me haya dicho, en ese momento no lo comprendí. Y así cuando uno lee la palabra del Señor y la meditas, de día y de noche, no vas a entender algunas cosas, pero tarde que temprano te va a saltar la rana y la vas a agarrar y vas a decir, ya entendí, Señor. Y la palabra de Dios va a ir creciendo en tu vida, la gracia de Dios va a ir viviendo cada día más permanente en nosotros. Liliana, ¿estás ocupada? Sí, está ocupada. Ok, entonces, unas preguntas para nosotros. A ver, ¿la palabra de Dios se cumple hoy en mi vida? Otra cosa, por mi soberbia, ¿cuántas veces no dejo que Dios actúe en mi vida? Porque yo quiero la inmediatez. Una vez escuché a Martín Valverde que dice que con Dios todo lo queremos como las palomitas cuando lo metemos al microondas. ¡Pum! Ya está. Sí. Y muchas veces nuestro trato con Dios es igual. Señor, te ofrezco ir a misa todos los días si cambias a mi mujer. Y el que tenías que cambiar eras tú, Sí, ¿verdad? exacto. O así, queremos la inmediatez y a veces con Dios es así, con Dios es despacio que voy deprisa. Sí. También otra cosa, cuando hagan su lectura, leer unos versículos antes del texto que estamos leyendo. ¿Para qué? Para contextualizarlo. Les preparé unas preguntitas para nosotros. Dejen ver que no me equivoque porque tengo muchos archivos abiertos. Aquí está, miren. Nosotros leímos del 21 al 30, pero yo les puse desde el 18 para recordar, porque acuérdense que nuestra Santa Madre Iglesia, que es maestra, nos va hilando las enseñanzas de Jesús. Y lo primero es, a ver, ¿el Espíritu del Señor está sobre mí? Cada uno de ustedes pregúntense. ¿Yo le llevo buenas noticias a los pobres? ¿Voy y le anuncio la libertad a las personas que viven presas del pecado, presas de sus ideas, presas de sus depresiones? Le llevo la vista a los ciegos y les digo, mira, no te preocupes, con Dios todo, la vida es más, sigues teniendo problemas, pero ya Él es el que se encarga de arreglarlos. Sí. Y la última, del versículo 22 en adelante, creo que conozco a Jesús. San Agustín tiene una frase que a mí me gusta mucho rezar. Dice, si lo conocen no es Dios. Porque a Dios nunca lo vamos a conocer. San Pablo dice, ahorita, Señor, vemos como en un espejo, pero cuando llegue del otro lado, entonces te veré cara a cara, como tú me ves. Ahorita a Dios lo vemos así como en penumbra. Por eso es la fe. A Dios no lo vamos a conocer hasta que lleguemos del otro lado y lleguemos y a lo mejor tú y yo vamos a llegar y vamos a buscar a un cuate como nos lo pinta la iconografía, güerito, a barbón, y que lleguemos del otro lado y tómala, que es un chinito. ¿Dónde está Jesús? Es que yo creí. No, a ver, mi chavo, acomódate. Nunca tuviste una experiencia conmigo y en cambio, cuando el hombre vive desde la fe, empiezas a reconocer a Jesús en los que viven enfrente de ti, en los que están contigo, en los que te vas encontrando en el camión, en los que te van diciendo una limondita por el amor de Dios. Y Karina, mira, una pequeña explicación de lo que trae la Biblia del peregrino para quedar más clara nuestra meditación, por favor. Sí.
Comienza su proclamación en la sinagoga de Nazaret. Es importante tener en cuenta que aquí, según el relato lucano, el Espíritu Santo y la palabra son la chispa que enciende el fuego de la misión de Jesús. Pero Lucas no se queda solo en la importancia de la palabra que adquiere Jesús, esas características de concreción y cumplimiento. Hay otros aspectos que siempre estarán presentes en la vida de Jesús y que Lucas pone en esta primera escena del misterio público, el rechazo a Jesús y a su palabra. Y ahora tú pregúntate, ¿cuántas veces rechazas a Jesús y a su palabra? Jesús nos dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y es rechazo. Acuérdense que Israel quiere decir el que pelea con Dios, el que lucha contra Dios. Y el ser humano, por nuestra naturaleza caída, dice San Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Pero si tú y yo nos ponemos bien las pilas en el estudio, en la meditación, en la contemplación, en la oración de la palabra de Dios, va a llegar un momento que tú ya no vas a rechazar a Jesús ni a su palabra y la vas a ir cumpliendo día a día. Con la gracia de Dios, claro. Pero acuérdense, la mayoría de las personas le queremos dejar todo a Dios. Ay, Dios arregla esto, ay, Dios arregla aquello. Es Dios y hombre, hombre y Dios. Y si tu Dios no te exige, no me lo presentes, por favor, ¿sale? Ese Dios que no exige, yo ya lo conozco, yo me lo hice, yo me lo fabriqué. Ujú. El Jesús verdadero, el Jesús histórico, es un Jesús que te exige porque sabes que eres imagen y semejanza de Dios. Y si Dios creó al mundo y dice nuestro Señor, ustedes harán cosas aún mayores de las que yo he hecho, todo lo que tú puedes crear, todo lo que tú puedes hacer por los demás. Adelante, Karina, por Sí. favor. Rechazo que comenzó siendo simpatía y admiración, pero que se torna en la hostilidad suscitada por la duda sobre su persona. ¿No es este el hijo de José? Y sobre su poder, sus paisanos intentan eliminarlo, lo cual da pie a Jesús para dejar claro que si ellos rechazan su propuesta y su misión, que de todos modos otros que no son israelitas estarán dispuestos a aceptarlo. Para ello se vale la evocación de Elías y de Eliseo, que realizaron signos divinos entre paganos y lograron mejores frutos. Y acuérdense que San Lucas le está hablando a los griegos. Su evangelio está dirigido a los griegos, ellos no eran judíos. Y San Lucas le está diciendo a los lectores de su tiempo, pero mira, nosotros que no somos del pueblo elegido, Dios tuvo esa misericordia con nosotros en que se cumple la palabra de Jesús hoy en nuestra vida, cuando nosotros decimos, sí, Señor, lo que tú digas está bien. Lo voy a ir viviendo. Entonces, aterrizando ya nuestra contemplación, nuestra meditación, creo que conozco a Jesús. La palabra de Jesús se cumple todos los días en mi vida. Tercero, muy importante para mí, soy soberbio. Cuarto, ¿cuáles son los milagros que no veo que Dios hace todos los días en mi vida? Acuérdense, para que lleguen los grandes milagros a tu vida, tú tienes que ir viendo los pequeños milagros que Dios hace todos los días en tu vida. Desde el despertar, desde el respirar, desde el comer, ser agradecidos. Y aquí vienen ahora sí preguntas ya más aterrizadas que me mandó el padre Jesús Antonio Weiser, uno de los mejores biblistas de Latinoamérica. Aquí tienen su lección que él me mandó. Karina, Sí. por favor. Mirándonos a la luz del proyecto de amor de Dios,
Ante la actitud del Señor, miremos nuestra disposición y veamos cómo estamos viviendo nuestro seguimiento a Él para buscar vivir como Él lo ha hecho. 1. Sabiendo que el ser cristiano es querer asumir el proyecto del Señor, viviendo como Él lo ha hecho, actuando como Él. Yo, ¿qué estoy haciendo para dar testimonio de lo que creo? ¿De qué manera anuncio mi fe con mi vida y mis actitudes? ¿Soy presencia de Dios por donde voy y en lo que hago? ¿De qué manera? 2. El ser conscientes de que debemos de dar a conocer al Señor. Hace que lo busquen, hace que lo busque en todo lo que hago, teniéndolo presente en todo momento. ¿Es Él el referente de mi vida en todo lo que busco y pretendo? Gracias, Karina. ¿Qué hacemos para dar testimonio de que Jesús es tu amigo? ¿Cómo pretendo que Jesús viva más en mi vida? Algo que a mí me sirve mucho es ponerme de rodillas un ratito. Siempre que el Señor me pone a hacer un proyecto que sé que va a llevar a mucha gente a la santidad, tengo que estar de rodillas, porque si no, luego creo que yo soy el que hago las cosas. Ujú. Me dice mi padre espiritual, el padre Poncho, que a mí me gustan los aplausos. Dice, y donde quiera te aplauden, menos en tu casa. Pues sí, es cierto. ¿Por qué? Porque piensan que nos conocen. Pero ¿a quién quiero llevarles? ¿A Jesús o a Memo? No, yo quiero llevarles a Jesús. Pero, pues si salgo en la fotografía, que qué bonito, ¿no? Ahí voy a estar con el Señor ahí por un ladito, en la selfie. Una selfie del cielo y ahí luego se la doy a mandar, primeramente Dios. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pero se las vamos a mandar. Otras preguntas, Karina, que nos faltan, por favor. Sí. ¿Cómo reacciono ante las adversidades, ante los cuestionamientos o ironías que produce el mostrar con mi vida lo que creo? ¿Soy de los que desfallezco y desisto o soy de los que persevero en la búsqueda del Señor? 4. Busco fortalecer mi opinión por el Señor, dándome tiempo para conocer más de lo que creo y así ser capaz de fundamentar mi opción por el Señor. ¿De qué manera? 5. Mi fe. ¿Hasta qué punto llega? ¿Es una fe de conceptos e ideas o es una fe de actitudes y de vivencias y que me lleva a buscar al Señor sobre todas las cosas, aceptando vivir lo que me implica seguirlo a Él, aún a precio de rechazos e incomprensiones? ¿Hasta dónde soy capaz de vivir lo que creo? Gracias, Karina. Ahora, compartiendo, acuérdense que la fe crece cuando compartimos. Enedina, una pregunta para usted, señora Enedina. Sí, dígame. Del texto de Lucas 4, 21 al 30, que es la base del Evangelio del domingo, ¿qué le quedó a usted? Se lo voy a recordar nada más así de memoria, más o menos. Dice que Jesús dijo, esto que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y la gente admiraba sus palabras y Jesús dice, me van a decir el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y ellos decían, ¿qué no es este el hijo del carpintero? Y se lo llevan para arrancarlo y Jesús pasa por en medio de ellos. A usted, Enedina, ¿qué le llamó más la atención de esta lectura del Evangelio? Pues que como ellos no tuvieron, bueno, yo mi pensamiento es así, como no tuvieron fe en él,
él pasó a medio de ellos y se alejó de ellos por falta de fe de ellos. Eso es lo que me queda, porque la fe no estuvo bien puesta en él, en nuestro Señor. Y No sé si esté bien. la fe, Medina, que usted vive, usted vaya a su vida. Usted vea todo lo que Dios le ha regalado últimamente. Por ejemplo, yo pienso en su hijo que se compartieron el riñón. ¿A poco no es un gran regalo? Es una fe, Sí. algo maravilloso, ¿no? Sí, sobre mi fe, yo la Ajá. tengo bien puesta y le doy muchas gracias a Dios por tantas cosas que me ha dado, esas y mucho más que me ha dado el Señor. Yo tengo la fe bien puesta y le pido a Dios y al Espíritu Santo que no me suelte, que me siga dando más fe, porque uno flaquea a veces del dolor, de lo que viene o de lo que sea, pero yo quiero estar aquí. Es más, hoy me dejaron solas, a veces estoy con mi hija, a veces estoy con Oscar, y dije, yo me voy a meter a la clase porque quiero enseñar más, quiero comprender más, porque no entiendo a veces las palabras que Dios me da. El Espíritu, como ahorita dice, el Espíritu Santo me guía, me hace, me da, pero a veces no alcanzo a comprender tanta palabra. Yo le digo a Cari, hija, enséñame, porque yo me falta comprender más, porque la fe la tengo, pero me falta entender más la palabra de Dios. Así es. Mire, señora Medina, Sí. le invito para que luego cuando vaya ahí donde venden los libros católicos, Sí. en Buena Prensa, en San Pablo, busque y les abrió el entendimiento. Así se llama ese documento que hizo el Papa Francisco hace 3 años para saber leer bien la palabra de Dios, y les invito para que ustedes lo vayan leyendo ahí todos los días. Son cosas ¿Cómo chiquitas dice? y les abrió el entendimiento, se llama. Ahorita yo se los voy a compartir después de la clase, se los voy a compartir en el grupo en PDF, pero si lo pueden comprar impreso, pues lo compran impreso y lo pueden ir leyendo un puntito cada día para crecer más en la fe. Muy bien. Di el entendimiento. Y les abrió el entendimiento. Aperulis, se dice en latín, pero quiere decir y les abrió el entendimiento el Señor. Ok. María Luisa, pregunta para usted, María Luisa. Sí. ¿Qué le dijo el Señor a usted personalmente, a usted que nos compartió? Y al reino de los cielos está llegando, arrepiéntete, conviértete y cree en el Evangelio. O que Jesús no hizo milagros más que unas cuantas curaciones por la falta de fe. Creo que fueron los 2 textos que usted nos compartió. Sí. Pues a mí me dice que el Señor nos da muchas pruebas, nos da muchas explicaciones, nos pone muchas cosas enfrente para decirnos que Él está haciendo las cosas por nosotros. Ay, perdón. Cuidado. Y nosotros mucho lo rechazamos. Entonces que Él pues sí nos da, pero pues tampoco puede estar allí cuando nosotros no tomamos en cuenta sus decisiones. Nosotros queremos a veces que nos dé la palabra que nosotros queremos saber. O sea, así como decir, no, es que yo digo la cosa es así y así es como tiene que ser, y no como Dios quiere, sino como nosotros nos acomoda, como nosotros decimos, aquí estoy yo, lo digo y así se tiene que hacer. Entonces Él, pues como nosotros no entendemos y no nos dejamos conducir por Él se retira y nos deja, como lo dice, Él es muy caballeroso, Él respeta, y si nosotros no aceptamos, Él nos deja. Para cuando nosotros esperamos, pues ahí está Él. De todos modos, Él nunca nos abandona. Para mí siempre Él es el que ha estado siempre a mi lado. Así lo veo. Muchas gracias, señora María Luisa. Miren, en el libro del Deuteronomio, del capítulo 30, del versículos del 1 al 14, el Señor le dice a su pueblo: mira, hoy pongo ante ti mi palabra,
no te la pongo en lo alto del cielo para que digas que no puedas llegar a ella, ni te lo pongo en lo profundo del mar para que digas cómo me voy a zambullir en el mar si yo no soy un pescado. Dice, te la pongo en tu vida para que la vivas todos los días. Deuteronomio 30 del 1 al 14. Y luego Deuteronomio 30 del 15 al 20, el Señor sigue diciendo, hoy pongo ante ti la vida y la muerte, tú elige. Si eliges el bien, pues te va a ir bien. Si eliges el mal, pues ahí averíguatelas como puedas. No dice así la palabra, pero ya leyéndola y contemplándola es lo que dice el Señor. El Señor nos De pone su hecho, palabra, mande. El Señor nos pone su palabra. perdón, ya lo interrumpí. No. El Señor nos pone su palabra para que la vivamos en nuestro hoy concreto. Mande, Karina, perdón. Sí, perdón. Es que sí le iba a comentar eso, que en Deuteronomios en el versículo 14 dice que está en nuestra boca y en nuestro corazón para ponerla en práctica, lo que usted dice. O sea, no nos la puso lejos. Está en nosotros, pues. ¿Qué necesitamos? Nomás querer vivir como el Señor quiere. Como el Señor quiere. Decirle, sí, Señor. No sé ustedes, las que son casadas, acuérdense de recién casadas, sí, mi vida, lo que tú digas está bien, y el hombre igual, ¿no? Pero ya luego pasa el tiempo y ya como que empiezan y no, pues ya no. Y con el Señor, para cumplir su palabra, es así decirle todos los días, sí, Señor, tú eres el que sabe, yo no sé. Así Y por más amistad que tengas con el Señor, nunca perder esta realidad. Yo soy criatura, Él es mi creador y tengo que doblar la cabeza ante nuestro Señor. Así es. Pues me da mucho gusto que ya llevamos 2 pasos de la lección. Y acuérdense, ustedes sigan leyendo y releyendo la palabra del Señor, que va a ser Lucas 4, 21 al 30, y luego pueden leer Marcos 6 del 1 al 6, Mateo 13, 53, 58. Con esos 3 textos podemos tener. También si quieres ver dónde está Naamán y dónde está Elías, puedes leer el primer libro de los Reyes, capítulos 16, y Naamán, el de Siria, está en el segundo libro de los Reyes, creo que es capítulo 4, entre el 2 y el 4 es donde está el profeta Eliseo. Para que ustedes vean por qué Dios mandó a estos profetas ahí, porque los otros decían, pues nosotros somos el pueblo elegido, nos lo merecemos todo. Y así estamos muchas personas que somos malagradecidas con Dios. Cuando entendemos que lo único que le correspondería a uno de parte de Dios es que me agarrara y me echara en el horno de fuego por mis pecados, Él en su misericordia dice, no, tranquilo. Por eso te dejé el sacramento de la confesión, por eso te dejé mi cuerpo y mi sangre, por eso te dejé mi palabra para que te instruyas. Les agradezco mucho, Karina, María Luisa, Liliana, Al contrario. Enedina. Si Dios quiere, nos vemos para la próxima semana. Y acuérdense, siempre estar en relación con el Espíritu Santo. Está muy bien. Sé que tienen muchas ocupaciones, pero ojalá que algún día puedan meterse, es esta misma liga, a las 3 de la tarde, al curso que estoy llevando ahora, que se llama Hoy es posible ser santo. Está Así bien. se llama, Hoy es posible ser santo, a las 3 de la tarde, están vivos. Si no, de todos modos yo les mando el video. Ya ven que me gusta promocionar videos, ahí se los mando, nomás dura 1 hora el programa. Sí, Sí, lo está he bien. estado viendo. Que pasen buenas Maestro, noches. Mande, Karina. antes de que se termine la clase, podemos, bueno, hay varios en el grupo, en el WhatsApp, voy a volverlos a invitar, pues, para que se conecten a esta hora de todos los jueves
pero podemos invitar a más personas. Sí, Sí. sí. Para Sí, cuando yo veo personas nuevas, Ujú. yo lo que trato de hacer es como un resumen de 10, 15 minutos de lo que de lo que, que llevamos para que ellos se vayan agarrando la onda, como dice mi papá. Ok. Sí, está muy bien, gracias. Gracias. Señora María Luisa, ¿puede terminar con la oración final usted, por favor? Claro que sí. No me aguantan la tos. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día que nos has permitido estar en oración contigo, por estas enseñanzas que nos da el maestro Memo, por todos mis compañeros y compañeras, y porque ojalá y Sicari se reúnan más para que podamos estar escuchando y alimentarnos más de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por cada día que nos permites estar. Gracias por este día que pasó y por el que viene para fortalecernos. Bendice, Señor, a todos mis compañeros y compañeras, a toda nuestra familia. Danos la salud que tanta falta nos hace. Y por gracia del Espíritu Santo que nos permite iluminarnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haz, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada Pan día. de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, como ofensas, también como nosotros también nosotros perdonamos a los que perdonamos nos a los que ofenden. nos ofenden. No nos No nos dejes dejes caer caer en Jesús, en que es mi tentación y tentación, tentación. líbranos mal. del mal. Amén. Dios te Amén. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, Madre de Dios y Madre nuestra, Señor, ruega, por nosotros Señora, por pecadores, nosotros los ahora y en pecadores, la hora ahora de y en nuestra la hora de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como Como era era en en un un principio, principio, de ahora y siempre, siempre, por por los siempre, por siglos de los los siglos de los siglos. siglos Amén. santos. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a Nosotros a todas todas partes, partes todos y los días, solo nunca nos dejes, ya que ya nos que nos proteges proteges tanto en tanto nombre como del Dios. Que nos bendiga en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que pasen buenas noches, que Dios las bendiga y si Dios Buenas quiere, para la noches. otra semana nos vemos. Sí, está muy Dios bien. primero. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Adiós, Que Liliana. Adiós. descansen Buenas todos. Adiós, noches. Dios buenas los noches. bendiga. Recupero Buenas noches. rápido. Que se Hasta mejoren luego. todas de salud y que se le quite la tos a la señora María Luisa y los que tengan su tos, que se les quite ya. Muchísimas Que ya gracias. empiece a hacer calorcito para que ya no nos dé tos. Así Así es. es. Muchas gracias. Que estén Buenas muy bien. noches, gracias. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo,
Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, Dios es real, Reverente. y yo lo adoro reverente. Que pasen buenas noches. Gracias.